Ucrania ha ejecutado una de las maniobras más astutas y devastadoras de la actual guerra, y los tanques rusos de Vladimir Putin han tenido que pagar un alto precio por ello. El presidente ruso creía que su victoria era casi segura. Desplegó a 50.000 soldados, incluida una contingente de 10.000 norcoreanos, hacia Kursk, convencido de que sus tanques imbatibles aplastarían a las fuerzas ucranianas y lo convertirían en un héroe por recuperar territorios perdidos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que Ucrania anticipó sus movimientos con una precisión milimétrica y preparó una trampa tan efectiva que dejó los campos llenos de restos humeantes de tanques rusos. En lugar de un impresionante contraataque, lo que se materializó fue un desastre absoluto para las fuerzas rusas. ¿Cómo logró Ucrania llevar a cabo esta operación y por qué sigue Putin cayendo en las mismas trampas? En este análisis, desglosamos cómo Ucrania ha vuelto a superar a Rusia, las enormes pérdidas que sufrió el ejército ruso y las implicaciones de estos eventos para el futuro de Kursk. La trampa se gestó durante una gran parte de la contraofensiva en Kursk. Rusia había estado intentando afianzar su posición en la orilla occidental del río Snag, con el objetivo de desplazar la cabeza de puente de Ucrania en la región y cortar el suministro a las tropas ucranianas ubicadas al norte. Si bien Rusia había logrado algunos éxitos limitados al principio, su avance se detuvo ante la resistencia ucraniana. El río Snag funcionó como una barrera natural que complicó las maniobras rusas, lo que llevó a Ucrania a reforzar sus defensas en sus alrededores. Desde posiciones elevadas, las fuerzas ucranianas pudieron observar y eliminar a las tropas y unidades mecanizadas rusas, dejando a este ejército casi estancado. Conscientes de su situación, las fuerzas rusas decidieron modificar su estrategia. En vez de lanzar ataques directos contra las posiciones bien fortificadas de Ucrania, Putin desplazó la mayor parte de sus tropas para intentar penetrar las líneas ucranianas desde el norte, específicamente desde la localidad de Tolstoy. La captura de Tolstoy le habría permitido a Rusia abrir un camino directo para atacar la región de Novo-Ivanovka, que es de vital importancia para Ucrania. A pesar de los intentos iniciales por tomar este asentamiento al inicio de la contraofensiva, las fuerzas rusas fracasaron, enfrentándose a una feroz resistencia ucraniana que logró repeler 5 oleadas de ataques. Las consecuencias fueron devastadoras para Rusia, con pérdidas estimadas de 300 soldados rusos y norcoreanos muertos o heridos tras esos ataques. Además, Ucrania destruyó al menos 18 de las 29 unidades de equipo pesado que Putin había desplegado, evidenciando así su preparación y la efectividad de la trampa planteada. En diciembre, Putin concluyó que tomar Tolstoy le permitiría atacar Novo-Ivanovka desde múltiples frentes, lo que obligaría a las fuerzas de Ucrania a extenderse en la región. En consecuencia, Rusia lanzó un ataque inicial, utilizando varios vehículos blindados de transporte de personal que se dirigieron a un gran embalse de agua al norte de Tolstoy. Su estrategia consistía en sortear el embalse para abrir paso a más fuerzas rusas con el fin de abrumar a las tropas ucranianas. Sin embargo, la historia del conflicto ha demostrado que Ucrania ha sido capaz de adaptarse y dar respuestas efectivas a las estrategias de Putin, lo que pone de manifiesto una dinámica de guerra en constante evolución. La capacidad de Ucrania para anticipar y desbaratar estas tácticas rusas vuelve a reafirmar su determinación y capacidad defensiva, además de destacar las dificultades de un adversario que, a pesar de sus recursos y números, sigue tropezando en su cruzada militar. El desafío que enfrentó Vladimir Putin fue que Rusia ya había utilizado anteriormente la misma ruta durante sus primeros intentos de recuperar Novo-Ivanovka. Consciente de un posible nuevo asalto, Ucrania estableció una vigilancia constante en la zona del embalse, empleando drones equipados con cámaras térmicas para tener un sistema de alerta anticipada. Este sistema se activó en el momento en que Putin despachó sus vehículos blindados de transporte de personal hacia la región. Al detectar estos vehículos, Ucrania rápidamente pasó a la acción y lanzó una ráfaga de misiles antitanque Javelin contra el convoy ruso. El Javelin es un sistema de armas portátil que puede ser operado de manera manual y tiene un alcance efectivo de disparo de aproximadamente 1,5 millas. Sus misiles están provistos de ojivas antitanque de alto explosivo, capaces de penetrar acero blindado más de 6 veces el diámetro de la propia ojiva, lo que lo hace ideal para destruir maquinaria pesada. A lo largo del conflicto, Ucrania ha utilizado los Javelin de forma efectiva para eliminar tanques en su territorio, y esta ocasión no fue la excepción. En cuestión de minutos, los misiles Javelin causaron estragos en el convoy ruso, dejando a los vehículos en llamas y humeantes en el suelo. Los pocos soldados rusos que lograron escapar de los vehículos incendiados intentaron huir hacia los árboles cercanos, pero Ucrania también estaba preparada para esta eventualidad. Drones de primera persona, con capacidad de visión cercana,
Sobrevolaban el embalse y se utilizaban para localizar y neutralizar a las tropas rusas que, ahora a pie, trataban de escapar. Así, la primera oleada de la ofensiva rusa se desmoronó por completo. Este momento podría considerarse una emboscada ejemplar, pero no era la única trampa que había pensado Ucrania. Este episodio es solo un claro indicativo de lo adelantados que están los ucranianos en términos de anticipar los movimientos de las tropas de Putin. Además, Ucrania sabía que el objetivo del primer intento de Rusia de eludir el embalse era, en realidad, menos sobre lograr el éxito inmediato y más sobre averiguar la ubicación de las posiciones de disparo ucranianas. Al enviar sus vehículos blindados de transporte de personal a la región, Rusia sacrificó parte de su equipamiento para obtener información valiosa sobre las posiciones de fuego y la capacidad de respuesta ucraniana. Con esta información en la mano, los soldados rusos avanzaron con varias oleadas, cada una compuesta por entre 6 y 10 vehículos blindados, junto con unidades de infantería, bajo la preocupación de abrumar lo que creían que eran las únicas posiciones de disparo de Ucrania. Esta estrategia, utilizado por Putin de forma sistemática durante la guerra, se basa en descubrir la ubicación del enemigo y luego enviar soldados y materiales hacia esa posición hasta que se logre romper las líneas defensivas del adversario, lo que conlleva a que sean destruidos o forzados a retroceder. Sin embargo, Ucrania ya se había familiarizado con este enfoque, que se había repetido múltiples veces a lo largo del conflicto. Las fuerzas ucranianas habían minado extensamente los alrededores del embalse, una ubicación crucial, mucho antes de que Rusia desplegara sus vehículos de combate de infantería. En el momento en que las tropas rusas comenzaron a descubrir estas minas, se dieron cuenta de que no podían simplemente eludir las posiciones de fuego ucranianas. Intentar hacerlo significaría llevar sus tanques por campos repletos de explosivos que destruirían sus convoys antes de que pudieran acercarse a las fuerzas ucranianas. Por lo tanto, las oleadas de tanques rusos solo tenían una ruta a seguir, una que Ucrania había anticipado y preparado. Esta ruta los llevó directamente a través de un área que no les favorecería, activando así la trampa. Muchos vehículos y tanques rusos quedaron atrapados en los dientes de dragón, obstáculos fortificados instalados por Ucrania en la única carretera transitable que utilizaban los rusos desde la Segunda Guerra Mundial. Estas pequeñas pirámides de concreto crearon serios problemas, inmovilizando a los tanques y dejándolos vulnerables a los contraataques ucranianos. En este contexto, se demuestra que la perspectiva de Putin sobre la guerra terrestre es anacrónica, ya que sigue confiando en tácticas tradicionales como trincheras y el uso extensivo de tanques. Al utilizar minas y otros elementos estratégicos, Ucrania logró dirigir a las fuerzas rusas por el camino que quería, llevando a muchos de ellos directo a los dientes de dragón, donde quedaron inmovilizados y fueron eliminados como amenaza. Los pocos tanques que lograron avanzar a través de los dientes de dragón se encontraron con diversas dificultades, lo que subraya la efectividad de la estrategia ucraniana en esta nueva fase del conflicto. Los tanques rusos se encontraban en una posición vulnerable y bajo la mira directa de las líneas de fuego ucranianas, y cada ola de ataques lanzados por las fuerzas de Putin era repelida con contundencia mediante artillería, misiles Javelin y drones de visión de primera persona. A pesar de los continuos refuerzos, los tanques seguían llegando en un asalto mecanizado, que, tras caer en la misma trampa, evidenció la confusión y desorientación de los soldados rusos, quienes no parecían saber qué hacer. Sin otra opción disponible, los tanques se vieron obligados a avanzar, mientras eran bombardeados sin piedad por las tropas del 225 Batallón de Asalto y la 36ª Brigada Marina de Ucrania. Las imágenes que circulan en redes sociales ilustran la magnitud de la devastación en el campo de batalla. Campos enteros están cubiertos con los restos humeantes de tanques y vehículos blindados en localidades como Tolstoy, Lug, Nizhny, Klein y Seleny Usiak. Algunos de estos vehículos fueron víctimas de las minas estratégicamente colocadas por Ucrania. Rusia creyó que había superado a Ucrania al identificar sus posiciones de disparo y tratar de evadirlas a través de los campos cercanos. Sin embargo, cada tanque que explotaba tras pisar una mina demostraba que Ucrania conocía a la perfección los planes de las fuerzas rusas, incluso antes de que la primera ola de vehículos blindados de transporte de personal fuese enviada. En este contexto, los tanques y vehículos rusos yacían inmóviles en los dientes de dragón, abandonados por sus tripulaciones, y fueron también blanco del fuego de los misiles Javelin y la artillería ucraniana, convirtiéndose en cascarones humeantes atrapados en una línea de fuego que Ucrania había diseñado para atraerles. Esta frase, Euromadrid blindados, puede no ser más precisa. Las fuerzas de Putin fueron humilladas en su intento de rodear el embalse cerca de Tolstoy, y todavía están lejos de capturar Novo Ivanovka. Como consecuencia, Putin se verá obligado a reconsiderar su estrategia.
Es posible que Putin decida, una vez más, enviar más soldados y equipo hacia las posiciones ucranianas. A lo largo de esta operación militar especial, ha quedado claro que está dispuesto a sacrificar vidas rusas en su intento por cumplir con sus objetivos. Aunque la situación ya era bastante humillante para Rusia, ha empeorado, ya que continúa intentando alcanzar Novo-Ivanovka. La diferencia ahora es que está tratando de confiar en ataques de infantería reducidos. De acuerdo con el 204 Batallón de Asalto de Ucrania, los tanques y vehículos de combate rusos fueron destruidos rápidamente por el ingenioso trabajo de trampa implementado por Ucrania, dejando a Rusia con escaso equipamiento para reforzar sus tropas. Se cree que las pocas reservas de Rusia en sus almacenes en Kursk están prácticamente agotadas. La única estrategia que le queda a Putin ahora es enviar tropas a pie hacia las posiciones ucranianas, un enfoque que, evidentemente, no resultará efectivo. Ucrania ha demostrado con creces lo fácil que puede eliminar a los soldados rusos que intentan salir de sus vehículos en llamas mediante el uso de drones de visión de primera persona. Los soldados rusos que ahora intentan abrirse paso a pie se convierten en blancos fáciles para una Ucrania que está más que preparada para las tácticas predecibles que Putin ha estado utilizando en su intento por capturar Novo-Ivanovka. Por su parte, Vladimir Putin y su círculo cercano están investigando qué salió mal en Tolstói. Hay varias respuestas a esa pregunta. El primer problema que ha enfrentado Rusia fue subestimar completamente la fuerza de Ucrania en esta región. Esa subestimación no debería haber ocurrido, dado que los intentos fallidos de Putin de avanzar durante el 11 de noviembre ya habían mostrado sus intenciones. A raíz de ello, Ucrania sospechó que Rusia intentaría una vez más tomar el control, lo que llevó a la nación a vigilar el área con drones de visión de primera persona, que le permitieron anticipar la llegada de los vehículos de combate rusos y la probabilidad de oleadas mecanizadas. A pesar de ello, Putin pareció convencido de que podía intentar lo mismo que había fracasado semanas antes y obtener resultados diferentes. No pareció percatarse de que Ucrania estaba fortificando sus posiciones cerca de Novo-Ivanovka durante las semanas entre el 11 de noviembre y principios de diciembre, preparándose para un nuevo ataque. El enfoque que ha adoptado Rusia se ha vuelto sumamente predecible, un problema que ha acechado a Putin durante más de 15 años. Según la Agencia de Seguridad y Defensa Europea, las fuerzas rusas han repetido en Ucrania los mismos errores que llevaron al fracaso en su invasión de Georgia en 2008, conflicto que se conoció irónicamente como la Guerra de 6 días debido a su corta duración, donde Rusia intentó invadir Georgia utilizando reclutas mal entrenados y sin la preparación adecuada para una ofensiva terrestre. Esta falta de adaptación y estrategia adecuada podría ser un punto decisivo en la continuidad del conflicto. Durante el conflicto en Georgia, surgieron varios problemas técnicos dentro del ejército ruso que afectaron su desempeño. Uno de los principales inconvenientes fue que sus sistemas de comunicación eran obsoletos, lo que los hacía especialmente vulnerables a las tácticas de guerra electrónica empleadas por Georgia. Además, gran parte del equipo militar ruso se encontraba en mal estado o averiado, lo que resultó en una incapacidad considerable durante su avance hacia Georgia. Cuando Rusia finalmente llegó al país en 2008, sus tropas estaban exhaustas y los georgianos ya estaban listos para recibirlos. En un periodo de 5 días, Georgia destruyó, dañó o capturó un total de 93 piezas del equipo militar ruso, incluyendo 4 tanques, 21 vehículos de combate de infantería y 8 aeronaves. La situación logística era deficiente y el apoyo trasero escaso, lo que complicó aún más el esfuerzo de invasión de Rusia. Rusia invadió Georgia bajo la presunción de que podría aplastar al país con mano de obra y equipamiento superior, pero esta estrategia fracasó de manera espectacular. Aunque se llevaron a cabo reformas en las fuerzas armadas rusas tras el desastre en Georgia, el enfoque de Rusia en su lucha contra Ucrania no ha cambiado significativamente. Las tropas rusas siguen siendo enviadas al frente sin la adecuada preparación, lo que las convierte en blancos fáciles para el armamento y la artillería ucranianos. Las averías de equipo siguen siendo una constante, y Putin ha mostrado que su estrategia se basa en arrojar tanques y tropas en un intento por superar al enemigo con números, lo cual resulta predecible. Esta predictibilidad ha permitido a Ucrania preparar eficientemente sus trampas antitanque. Los ucranianos sabían que intentaría Rusia, ya que el país no había aprendido de sus fracasos anteriores ni evolucionado sus tácticas en casi 3 años de guerra. La trampa de tanques al estilo Tolstói resalta cómo Ucrania anticipa hábilmente los movimientos de Rusia. Además, la comprensión de Ucrania sobre la defensa en capas fue crucial para el éxito de su estrategia contra Rusia. La defensa en capas se evidenció en el relato de los incidentes en el campo de batalla.
Las jabalinas y drones de visión en primera persona constituyeron la primera línea de defensa frente a las tropas rusas. Las minas en el campo y los dientes de dragón alineados en la única ruta que Ucrania obligó a Rusia a tomar actuaron como la segunda y tercera capas de defensa. Más allá de esto, había otra fase que incluía más drones, jabalinas y artillería. Un artículo publicado en Defense Post en diciembre de 2022 subraya que esta estrategia de defensa en capas no es nueva para Ucrania. Para contrarrestar los drones rusos, Ucrania combina patrullas aéreas de aviones y drones con misiles antiaéreos de tierra y pequeñas unidades de soldados en el terreno. Este enfoque se refleja también en cómo Ucrania maneja la situación con los tanques rusos en Tolstoy Luk. En lugar de confiar en una sola forma de defensa para contrarrestar las ventajas rusas, Ucrania desarrolla varias etapas que inducen a Rusia a actuar conforme a sus deseos. Este método demuestra una inteligencia defensiva notable, y el hecho de que Rusia aún no logre descifrarlo dice mucho sobre la ineptitud táctica de Putin. Cuando las columnas mecanizadas que intentaban rodear el embalse en Tolstoy Luk se encontraron con las minas en el campo, debieron haber comprendido que Ucrania los estaba llevando hacia una trampa. En lugar de retirarse y reagruparse para buscar otro enfoque sobre Novo-Ivanovka, Rusia insistió en avanzar, lo que resultó en la destrucción de muchos de sus tanques. La falta de aprendizaje por parte de Putin es evidente, ya que la incapacidad de Rusia para adaptar sus tácticas, combinada con su fragilidad estratégica, ha permitido a Ucrania ejecutar su trampa con eficacia. Otro gran error de Rusia radica en la maniobra de sus fuerzas al intentar avanzar a pie hacia Novo-Ivanovka, lo que sugiere problemas serios en sus líneas de suministro, las cuales deberían proporcionarles los tanques y vehículos blindados necesarios para llevar a cabo los asaltos. Esta situación evidencia que las expectativas de Rusia de realizar una invasión exitosa se ven comprometidas por su mal estado logístico y táctico, lo que ha repercutido negativamente en sus objetivos en el conflicto. Las decisiones tomadas por Rusia, que se basan en suposiciones erróneas sobre la resistencia y el poder defensivo de Ucrania, han demostrado ser un factor crítico en su incapacidad para alcanzar sus metas. La situación de Rusia en el conflicto con Ucrania se está volviendo crítica, ya que se está quedando sin equipo militar. Forbes reporta que Ucrania ha establecido un camino de muerte en la carretera hacia Novo-Ivanovka, donde al menos 10 vehículos rusos han sido destruidos. El batallón de asalto 225 indica que la zona está minada y bajo constante vigilancia de artillería ucraniana. Durante los ataques iniciales, Rusia utilizó vehículos de infantería BTR-82, de los cuales ya se reporta escasez. En su lugar, se observan vehículos más antiguos y menos eficientes como los PMPI y BMD, además de camiones. La mala logística de Rusia, que impide que los vehículos lleguen a las tropas en el frente, ha llevado a que estén utilizando camiones en vez de tanques y enviando soldados a pie, lo que indica una pérdida considerable de equipo pesado. A pesar de algunos logros en la recuperación de territorio por parte de Ucrania, la situación sigue siendo tensa. Aunque Rusia cuenta con una ventaja numérica con 50,000 soldados frente a 20,000 ucranianos, sus tácticas han resultado solo parcialmente efectivas. La dificultad de Rusia para atacar las posiciones fortificadas de Ucrania es evidente, ya que sus esfuerzos han caído en las defensas en capas establecidas por las fuerzas ucranianas. Si Rusia logra retomar Kursk, lo haría a un alto costo en términos de vidas y equipo, lo que se calificaría como una victoria pírrica. La pregunta es si Ucrania podrá continuar utilizando sus tácticas efectivas para frenar el avance ruso, o si eventualmente Putin encontrará la manera de superar estas defensas con un sacrificio significativo de recursos.